Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Vamos a conversar con Oscar Cheme, el presidente de Interlace. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año para usted y bueno, bienvenido a este espacio. Siempre es interesante la conversación con usted y sobre todo en estos momentos cuando el día de ayer se presenta la memoria y cuenta por parte del presidente de la República, había muchas expectativas sobre los anuncios que se iban a realizar y notamos un énfasis en la materia económica. Claro. Dos anuncios determinantes, se elimina Cadivi y el dólar, el presidente anuncia, se mantendrá de manera oficial en 6.30, pero hay muchas lecturas que en materia económica ya el presidente de Fedecámara se pronunciaba hace minutos, Jorge Roy, también voceros de la oposición, quienes han dicho que se trata de una segunda devaluación. Quisiera que nos hablara un poco del contenido en forma de lo que esta memoria y cuenta presentó al país. Sí, podemos hacer un análisis político del discurso económico del presidente Maduro. A partir de nuestro esquema de análisis que anticipa el comportamiento social. Nosotros tenemos un laboratorio de anticipación de comportamiento social con base a la información existente, ¿no? Evidentemente el presidente insiste en que la tarea principal de su gobierno este año es la tarea económica, en un país donde las dos preocupaciones fundamentales de la gente tienen que ver con la inseguridad y la economía. 7 de cada 10 venezolanos le preocupa hoy más la economía que la política, junto al tema de la inseguridad que sigue siendo muy sensible para los venezolanos. Y en cuanto a jerarquización, ¿cuál pudiera tener más peso? ¿La inseguridad o la materia económica? Desde el punto de vista político, el impacto sobre los niveles de respaldo social y electoral tienen que ver más con el área económica. La inseguridad no tumba gobierno, pero la economía sí. Y nos encontramos un año con algunas dificultades económicas. Se mantiene una persistente inflación en un escenario de alta escasez de bienes y servicios. El reto para el gobierno, en principio, tiene que ser reactivar el aparato productivo, reactivar la oferta de bienes y servicios urgentemente, y facilitar la distribución de divisas para activar el aparato productivo que depende de algunas importaciones. Creo que son dos retos fundamentales en este momento. Ahora, desde el punto de vista político, el anuncio de que no se iba a devaluar este año tiene un impacto positivo. Para la opinión pública, ese dato es clave, la no devaluación del bolívar. Y va a tener un impacto positivo sobre la valoración de la gestión económica del presidente Maduro. Con estos anuncios y con el mismo hecho de dirigirse a la nación y tratar fundamentalmente el tema económico, despierta una especie de tranquilidad, de certezas con relación a la situación. Okay. Yo quisiera que nos hablara un poco. Se fortalece su posición de líder, al tomar decisiones, al cambiar ministros, al hacer anuncios. Eso es muy, muy importante. Asoma unos atributos como conciliador, como creador de consenso, que también son bien vistos por la opinión pública, al solicitar la ayuda de los sectores de oposición o de los sectores no chavistas de la sociedad venezolana. Precisamente quisiera que nos hablara de eso. En el último Monitor País que ustedes realizaron, ¿cómo se observa esa disposición de diálogo del presidente de la República? Porque hay sectores radicales, tanto en la oposición como en el oficialismo, que rechazan ese hecho de tender puentes. Precisamente ayer el presidente de la República hacía un exhorto al diputado Irán Gaviria para utilizarlo como interlocutor, quizás, en todo este proceso de diálogo. ¿Cómo observa Venezuela el diálogo? Mira, la mayoría de los venezolanos, estamos hablando de cerca de un 90% del país, está de acuerdo que se abran, está de acuerdo y respalda la posibilidad de abrir espacios para el consenso, la negociación y la planificación conjunta, la ejecución conjunta, con miras a resolver los problemas fundamentales del país. Esa imagen de negociador, de conciliador, es bien vista por la opinión pública y agrega un atributo fundamental a sus cualidades de líder, ¿no? Por eso decimos que ayer fue una oportunidad para continuar fortaleciendo las cualidades de líder del presidente Maduro. Recuerda que el presidente Maduro, cuando gana las elecciones, era un líder desconocido.
que poco a poco ha venido construyendo un liderazgo propio con atributos propios. Yo creo que eso es un dato bien interesante. Pero además de este posicionamiento hay un déficit todavía en el discurso presidencial. ¿Cuál sería? Que no anuncia todavía, no dibuja, no presenta todavía con claridad y contundencia la visión de futuro. Es decir, el discurso se concentra en la gestión, en los logros inmediatos, pero pierde de vista la línea del tiempo, que para el presidente Chávez era clave. Cuando hablo de línea del tiempo, me refiero a informar, pronunciar, comunicar siempre de dónde venimos, ¿Hacia dónde a vamos? dónde hemos llegado y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos tiene que ver con alimentar, restablecer la fe, la ilusión y la esperanza en los sectores que respaldan al chavismo en el poder. Precisamente eso pudiera estar enfatizado en el elemento social que hay en nuestro país de desesperanza aprendida. ¿Pudiera ser esto una incertidumbre negativa para el liderazgo del presidente? Bueno, de alguna manera se establecieron algunas certezas. Se establecieron algunas certezas que tienen que ver con la ratificación del dólar a 6.30. Eso trae tranquilidad, pero hace falta presentar permanentemente en el discurso la visión de país y de sociedad, es decir, mantener viva la esperanza, porque eso, si hay una ausencia de visión, crea incertidumbre, crea desmotivación, desmoviliza, genera temores. A la población, a la sociedad en general, hay que transmitirle tranquilidad, seguridad con relación a la ruta que se va a alcanzar. De hecho, en este mismo Monitor País de diciembre, donde 7 de cada 10 venezolanos respaldan las medidas económicas, cerca de 6 de cada 10 venezolanos tienen una opinión positiva de la gestión del presidente Chávez, todavía más del 50%, 56% exactamente, desconfía del rumbo que ha tomado el país. Fíjate que la paradoja es interesante y tiene que ver con la ausencia en el discurso presidencial todavía de una clara definición de la visión, de una clara exposición de la línea del tiempo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay un tema también interesante que es el desabastecimiento en algunos rubros, específicamente en nuestro país ahorita la harina de trigo. ¿De qué manera esto pudiera impactar el desarrollo del liderazgo presidencial? Bueno, de hecho el año pasado, antes de las medidas económicas, el liderazgo y la gestión del presidente Maduro estaban resentidos por la creciente escasez de bienes fundamentalmente de alimentos y la inflación galopante que se estaba produciendo. Las medidas económicas restablecieron la confianza y la fe en la gestión del presidente Maduro. Eso tuvo un impacto muy positivo que se vio luego en los resultados electorales. Lo importante, si analizamos políticamente el evento de ayer, es que el presidente fortalece su liderazgo, de alguna manera logra cierta tranquilidad con los anuncios económicos, pero tiene el reto fundamental de reactivar el aparato productivo a través fundamentalmente de una alianza con el sector privado, que es un factor productivo fundamental que no puede ponerse a un lado. El presidente de la República señalaba ayer en parte de su discurso que el 2013 había sido un año de retos. ¿El 2014 cómo lo vislumbra? Evidentemente sigue siendo un año de retos, sobre todo en el campo económico. La economía hoy es la gran preocupación de los venezolanos junto a la inseguridad. La economía, 7 de cada 10 venezolanos le preocupa más la economía que la política. Y ahí tiene que dar respuestas claras, contundentes y oportunas con relación al tema de la escasez de bienes, alimentos fundamentalmente, y combatir el alto costo de la vida que está golpeando duramente a los venezolanos. A raíz de los últimos eventos de inseguridad que golpearon a la opinión pública, ¿cuáles fueron los análisis y las lecturas que se pudieron dar a la acción del gobierno en ese sentido? ¿Cuáles son las interpretaciones que dieron los venezolanos a la actuación del presidente de la República? Fíjate que con relación al tema de la inseguridad, a diferencia del tema económico, la opinión pública dispersa la responsabilidad. No solamente señala al gobierno nacional como responsable del auge, del incremento de la delincuencia y del delito, sino que también señala como responsables a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales y de manera destacada a la crisis de valores o la crisis de la familia. De alguna manera el ciudadano asume cierta responsabilidad por el auge delictivo. Eso
es lo que permite que la valoración positiva de gestión no se resienta significativamente con estos hechos que sacuden, con estos hechos de inseguridad que sacuden emocionalmente, psíquicamente a la población venezolana. ¿Okay? En cambio, con el tema de la economía sí responsabilizan fundamentalmente al gobierno nacional, ¿no? Por eso el impacto sobre la valoración de gestión no es tan significativo cuando se agravan los niveles de inseguridad. En todo caso, es un reto fundamental para el gobierno, devolver la tranquilidad, la paz a los venezolanos. Y yo creo que en el discurso también quedó planteado esa posibilidad. Desde el punto de vista del discursivo, desde el punto de vista simbólico, a la revolución le hace falta el discurso moral. Si los venezolanos perciben o interpretan que la inseguridad, el auge delictivo está asociado a la crisis de valores, es necesario desde el gobierno, desde el Ejecutivo Nacional y fundamentalmente desde el liderazgo del presidente Maduro, agregar un discurso moral al discurso social y político, es decir, junto a la justicia, la igualdad, la equidad, la soberanía, el rescate de los valores que tiene que ver con valorar el esfuerzo personal, el trabajo, la honestidad, el trabajo comunitario. Y por eso tal vez el exhorto que se le hace a los medios de comunicación social en esa responsabilidad. Claro. De alguna manera, uno de los retos del presidente Maduro es no solamente fortalecer la dirección social y política que ha alcanzado el chavismo dentro de la sociedad venezolana, vía los resultados electorales, sino también convertirse en la dirección moral y social, moral y ética de la sociedad. Ese es un déficit en el discurso que debe ser atendido si el chavismo pretende mantener y ampliar la base social de apoyo y lograr una hegemonía mucho más sólida y permanente. En el tiempo. Bueno, le damos las gracias a Oscar Chemer, presidente de Interlaza, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.